Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 24 de abril del año 2026. Un viernes, señores, en que hoy se conmemora un aniversario más de la revolución del año 1965. De ese tema vamos a hablar un poquito más tarde y de manera más detallada. Mientras tanto, queremos resaltar que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos este jueves, en el informe del año 2025, arremete nuevamente contra la República Dominicana por violaciones que supuestamente se cometen en contra de los inmigrantes haitianos, poniendo en peligro su estado de salud, admitiendo que en la República Dominicana se le brindan los servicios hospitalarios, pero que luego de ser curados son enviados hacia su país y ellos consideran que esa acción no es correcta. La verdad es que cada vez que la República Dominicana es valorada por la mayoría de los organismos internacionales con relación a lo que son nuestras leyes migratorias, nosotros siempre salimos con una valoración bastante negativa. Y yo diría que esa valoración es un tanto injusta porque nuestro país invierte una cantidad de dinero que es bastante sustancial para el tratamiento y educación de inmigrantes extranjeros, sobre todo nacionales haitianos. Porque nosotros estamos hablando de que alrededor de un 36% del producto de la inversión que se hace, tanto en salud como en educación, va destinado a los nacionales haitianos o a los extranjeros, pero básicamente ellos. Y a mí me gustaría que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pudiera señalar en qué otro país del mundo el Estado invierte una cantidad de recursos similar para atenciones de extranjeros, entiéndanse, de todas las nacionalidades. Sin embargo, aquí, solo con ese tipo de extranjeros, se hace una inversión de esa naturaleza. Es justo que los organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, entiendan que los países son soberanos en la aplicación de sus leyes migratorias. Pero que a veces ese tipo de críticas se formulan a un país sano y noble como el nuestro. Porque muchas veces nosotros hacemos como dice la Biblia, que si nos dan una bofetada, le ponemos la otra mejilla. Y yo creo que cuando hay dos países pobres, como el nuestro y el de los haitianos, las políticas migratorias deben ser manejadas con mayor sigilo y cautela. Porque la verdad es que la pobreza que tenemos nosotros, si cargamos con todos los problemas que acarrea el vecino país de Haití, ese es un lastre demasiado fuerte para la economía nuestra. Porque la presencia de tantos indocumentados
se ha convertido en una tara demasiado pesada para la República Dominicana. Cuando nosotros hablamos de nuestras relaciones internacionales o interpersonales con los migrantes haitianos, hay un elemento que no hemos perdido de vista, que es la solidaridad hacia los ciudadanos de ese país. Y es una relación que nosotros tenemos que verla desde varias vertientes. Tenemos que verla desde el punto de vista de la cercanía de dos países que son de un mismo pájaro, las dos alas, porque compartimos el territorio dominicano y somos como dos hermanos siameses que estamos amarrados por el hilo umbilical del río Masacre. Pero que esos dos hermanos siameses tienen profundas diferencias, porque en primer lugar no hablan el mismo idioma, no comparten la misma religión y tienen profundas diferencias. Cuando hablamos de profundas diferencias, es en el marco de lo que históricamente ha ocurrido entre ambos países. Nosotros hemos sido intervenidos en 3 ocasiones por el vecino país de Haití y hablamos de intervenciones que han sido violentas, porque en la actualidad tenemos la mayor de la intervención, porque esta es una intervención pacífica, una intervención que hasta cierto punto tiene su parte dulce y su parte amarga. ¿Por qué es agridulce esta intervención? Porque es agridulce esta relación. Después de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial es Haití, un mercado que depende mucho de la economía de la República Dominicana, la obtención de los productos comestibles que son exportados hacia allá desde aquí, con una ventaja para ello sobre todos los países, porque no hay ese control de inocuidad. Hay muchos artículos, y hay que reconocerlo, que cruzan al vecino país de Haití con menos exigencia que a otros países. Si hay algo que los beneficia a ellos y a nosotros para ese intercambio comercial, es la cercanía entre ambos países. En primer lugar, hay mercancías que son exportadas a los Estados Unidos, que a veces llegan con ciertos niveles de descomposición en el tiempo, sobre todo por la duración que tienen para ser colocados. Con Haití no sucede esa cosa, porque las mercancías llegan de una manera muy rápida por la cercanía geográfica que nosotros tenemos, pero también nos beneficiamos mucho de una mano de obra que quizás no cobra lo mismo que la dominicana. Por lo tanto,
eso se ha convertido en un dolor de cabeza para el empleo informal de muchos dominicanos que han visto devaluado el valor de su mano de obra, porque no es lo mismo usted contratar y pagarle a un indocumentado ilegal que pagar una tarifa justa para un local, para un lugareño. Entonces, señores, esa es una parte que al empresariado le favorece mucho. Por eso es que cuando ustedes ven que se habla de las deportaciones, son principalmente los empresarios de la construcción y del área agrícola los que primero tiran el grito al cielo, porque se benefician mucho de esa mano de obra y porque además ellos le proporcionan un aumento bastante vertiginoso de sus capitales en desmedro de nuestro país. Ahora bien, si nosotros como país evaluamos esa mano de obra y la ponemos en esta balanza y vemos el aporte que le hacen al sector empresarial y a la producción nacional, y en la otra balanza ponemos el pasivo ambiental, el Estado tiene que cargar con el pago de la educación de los hijos de esos indocumentados. Tiene que cargar, además, con los medicamentos que necesitan esos indocumentados. Hay que hacer una cuantiosa inversión, sobre todo en el área de salud y la educación. Si usted le resta todos los aportes que le dan a el empresariado y todo el aporte que le dan por el intercambio comercial, y usted suma todos esos beneficios y le resta al final lo que es la carga o tara económica que representan para nosotros, entonces no sabríamos evaluar cómo quedaría esa balanza, porque este es un tema bastante complejo, porque lastima muchos intereses, lastima el bolsillo de muchos empresarios y de diversos sectores, sobre todo de aquellas ONG que dicen ser defensores de la causa de los nacionales haitianos, pero qué bueno, porque es aquí, en territorio dominicano. Yo quisiera que esos defensores de esos mismos derechos acompañen a las tropas que están allá combatiendo a esos pandilleros. Si realmente le tienen ese amor, pónganse los uniformes y vayan como voluntarios a pelear por los derechos de esos nacionales haitianos. Pero allá no. Es aquí, desde el aire acondicionado, es aquí, desde el confort que le da el país y el que le permite a ellos obtener cierto dinero para vender la patria, y son más traicioneros que el mismo Pedro Santana. Pero, amén, continúen con ese paso. Y algún día, esos sectores que de manera irresponsable están creando una clase que se siente marginada porque pese a haber nacido en un mismo territorio, se siente vulnerada en sus derechos de no tener la documentación necesaria. Llegará el momento en que la cantidad de nacidos va a ser igual o quizás superior
a la clase nativa de aquí. Hay una diáspora que ya anda por un 36% la natalidad, que es un monto bastante elevado. Y nosotros que conocemos las debilidades de nuestra clase política, llegará el momento en que esa diáspora va a decidir los destinos del país. Y cuando eso suceda, y en la República Dominicana se presenten situaciones similares a la que está ocurriendo en el vecino país de Haití, entonces nosotros vamos a ver dónde se van a meter esos empresarios irresponsables y esos sectores que han estado desacreditando el país a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a través de la USAID y a través de otros organismos. Para ello, acumular una serie de riquezas que ni siquiera las polillas podrán devorarla. Una riqueza que sus hijos, sus nietos, no van a tener tampoco la oportunidad de disfrutarla por los niveles de inseguridad que pudiera alcanzar el país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todos Deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep. Capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, nosotros hemos estado hablando
durante todos estos días de la niña que fue hallada muerta en los ríos en una mochila, donde el principal sospechoso es su padre, el señor José Antonio Mota, alias Locón Brea, a quien ya le fue solicitada una medida de coerción por ser el principal sospechoso de la muerte de su niña, y la cámara de seguridad captan imágenes que son bastante comprometedoras de su presunta participación en esa muerte. Yo diría que este caso es un nuevo reto que tiene la justicia dominicana, porque nosotros vimos el caso de la familia Pumarol, un joven que cometió un asesinato y se determina que esa persona no estaba, vamos a decir, dentro de sus cabales. De antemano, el mencionado Locón Brea, de antemano, el mote de loco le hace a uno suponer que no se trata de alguien que está dentro de sus cabales y que la acción cometida por este encierra un mayor nivel de gravedad que el del caso Pumarol, porque estamos hablando de una persona que hirió y mató a particulares, y en este caso estamos hablando de una niña inocente de apenas 1 año, y estamos hablando de que es el padre quien le quita la vida y la lanza a una cañada. Yo no creo que una persona que esté en su sano juicio puede cometer una acción de esa naturaleza. Pero aquí la situación es distinta, porque hay una conjugación de lino y franela. En el primer caso que le mencioné, estamos hablando de familias que tienen ciertos niveles económicos, sin dejar de reconocer que la justicia, para la aplicación de las penas, tiene que tener una venda puesta. Y no somos de los que clamamos porque en el primer caso de la familia Pumarol se impusiera una prisión, porque reconocemos que si hay una persona que no está dentro de sus cabales, usted no hace nada con tenerlo detenido, porque el fundamento de la detención es darle un ejemplo a la sociedad y que el que haya cometido el hecho reciba una sanción que le permita cambiar. Pero si usted tiene una persona que no está dentro de sus cabales, usted tenerlo encerrado en una cárcel, bueno, pues usted no va a conseguir ninguna regeneración de parte de él, porque él no está consciente de su mundo real. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos en este caso? Que es bastante consternador, que se hagan las investigaciones del lugar, y que si esa persona tiene problemas mentales, que al igual que en el caso anterior, se tomen medidas, no para liberarlo, porque no podemos seguir poniendo personas en peligro, sino para darle
asistencia. Porque un enfermo mental lo que necesita es que se le dé asistencia, no cárcel. Y yo diría que lo que ocurrió en el primer caso, lo que más llamó la atención fue el hecho de que no se tomaran en consideraciones algún tipo de medida para recluir en un centro asistencial, porque si el magistrado hubiese dicho eso dentro de su sentencia, tampoco eso hubiese generado tanto escándalo. De manera pues que sencillamente nosotros vamos a esperar la medida de coerción. Vamos a esperar que los entendidos realicen sus exámenes, sus estudios, para determinar si la que ocurrió con el señor José Antonio Mota, alias Locón Brea, lo hizo estando en plenitud de facultades o lo hizo estando en una situación, pudiéramos decir, de no estar de estado de interdicción, entiéndase, que no esté en una salud mental saludable. Por otra parte, señores, miren, en los últimos días, a raíz de lo ocurrido con la muerte del chofer del ayuntamiento de Santiago, también se ha desatado una campaña que promueve que se busque una salida al problema del tránsito en la República Dominicana, donde los principales protagonistas son los motoristas. ¿Y por qué le digo que son los principales protagonistas? Bueno, porque en ellos se enrostra el 70% de los accidentes de tránsito que ocurren en el país. Pero también hay otros actores que forman parte de este desorden. Y yo diría que las autoridades más malas de dirección de tránsito que puede haber en el mundo es la nuestra. Y no solo porque este es el país que en términos relativos tiene mayor cantidad de accidentes de tránsito, sino porque no juegan un papel preventivo. Ese es un dinero que el Estado bota con las actuales autoridades que tenemos. Ese es un dinero que el Estado paga como botín político. Porque aquí nadie anda bien. Aunque tenemos una cantidad de motoristas que son, como le dije, los protagonistas de los principales problemas, pero también tenemos unos camioneros que por el hecho de andar en vehículos pesados no respetan a nadie. En la comunidad de Atillo San Cristóbal tienen el grito al cielo con esos conductores de vehículos pesados. Nosotros hemos visto las declaraciones dadas por Figuereo, que tiene que ver con la empresa de transporte que maneja la mayor cantidad de patanas y de vehículos pesados, decir que ellos van a tener manos duras. Pero nosotros podemos observar un detalle bastante grande. Y es que en los últimos tiempos se han contratado para la conducción de vehículos pesados a un personal extremadamente joven. Y la verdad es que
como su nombre, hay un refrán que dice, juventud, divino tesoro. Y que tanto el presente como el futuro siempre está en manos de las personas jóvenes y son los más llamados a hacer las grandes transformaciones en los diferentes países, pero también hay que recordar que hay cierta etapa de la vida donde la gente tiene un nivel, vamos a decir, de efervescencia que a veces no le permiten tomar las decisiones más adecuadas en determinado momento, sobre todo en trabajos que son tan sensibles como lo es el tránsito. Por ahí anda un video de dos jóvenes echando carrera en una competencia montado en patana. Señores, mire, es un tema serio, pero que es algo tan complicado que uno como que le despiertan cierta chispa que cualquiera piensa que uno está humorado por eso. Porque es que yo pienso, yo creo que hay personas que necesitan tener una evaluación psicológica para usted poderlo montar en una patana. Usted no puede nada más tomar en consideración que este muchacho es joven y usted coge y le entrega una patana a un muchacho de 20 años, de 21 años, para que ande como un loco así. Mire, el tema del tránsito aquí se maneja con tantos niveles de irresponsabilidad que yo recuerdo que hace varios años atrás había un señor que era jinete en el hipódromo Perla Antillana. Él era jockey, pero empezó a atravesar por una serie de crisis nerviosa y el señor terminó afectado de salud, tenía unos traumas, entonces dijeron, no, pero espérate, esta persona lo consideraron ya un interdicto mental, dijeron, no, este hombre está loco. Y allá en el hipódromo Perla Antillana le suspendieron la licencia de conducir. Oigan bien, ya no puede montar caballo, fulano de tal, está loco, le rompen la licencia y lo envían para su casa, que lo lleven al médico. Un hombre impuesto a la adrenalina. Y pasa el tiempo. Y uno lo ve un año o dos después. ¿Usted sabe dónde? Como chofer de la onza. Oigan bien. Lo sacan del hipódromo porque no está apto para montar caballo, porque tiene problemas mentales. Y entonces le dan el guía en una guagua esa de la onza. Apiló muchísima gente un día ahí con un accidente y lo botaron por múltiples accidentes de tránsito. Oigan bien, manejando una guagua de la onza. Este país tiene su especialidad. Cuando nosotros hablamos de Dominicana, miren, aquí fue que Jesucristo se secó el sudor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todo este desorden que nosotros tenemos armado en el tránsito, eso está en todos los niveles. Porque nosotros nos referimos a los motoristas, nos referimos a los patanistas. Ahora vámonos con esos minibuses, con esos guagüeros, para que ustedes vean, señores. Miren, ahí en Santo Domingo Este hay unos minibús que yo me atrevería, mire, y no apuesto,
Pero me atrevería, mire, a apostar con cualquiera que si ustedes le hacen el doping a esos choferes de esa ruta, yo creo que el 90% no sale limpio. Porque en la forma temeraria que ellos conducen sus vehículos, ustedes no me van a decir que están dentro de sus cabales. Y vean que todas esas guaguas, la mayoría de ellas, el 98%, por no decirle el 100%, porque nunca me gusta generalizar, pero el 98% de esas guaguas, todas tienen defensa y están prohibidas en la ley de tránsito. Pero ¿qué hacen esos comecheques que nosotros tenemos dirigiendo esos organismos de tránsito? ¿Qué hacen esos charlatanes? Ustedes lo ven, que se reúnen con la gente de esos sindicatos y le ponen multa y lo obligan a quitarle esa defensa para que no tengan esa temeridad. No. No hacen absolutamente nada. Y la sociedad dominicana vive en pánico. Uno no puede salir a la calle. Cuando usted sale a manejar, usted llega al lugar que usted va, llega con un tic nervioso. Usted tiene que tener el cuidado con los motoristas para que no le rayen el vehículo ni le lleven los retrovisores. Tiene que tener cuidado con esos patanistas que si ustedes van a San Cristóbal, Atillo, ustedes ven la cantidad de patanas que vienen bajando por ahí con arena, grava y una serie de materiales que de acuerdo a la ley están prohibidos, pero salen todos los días y muchas veces ni siquiera lo cubren bien. Y usted que viene en un vehículo tiene que buscar la manera de evadirlo y no estar cerca porque le rompen los cristales con esa grava, con esa piedra, con un manejo completamente temerario. Pero las autoridades del tránsito, bien, gracias. Esas personas son como un merengue sin letra que no dicen nada. Pero si está aquí en la capital, entonces usted tiene que tener cuidado porque cuando usted esté esperando el cambio de las luces de un semáforo, entonces vienen o esa persona con esa guagua, con esa defensa, sin hacer fila, vienen desde atrás y se le enciman a usted de una manera que lo único que tiene que hacer es paralizarse. Porque si usted continúa, le desbaratan el vehículo. Y si usted le reclaman, se reúnen entre todos y si hay que darle una paliza, se la dan. Sin problema se la dan. Y usted no tiene ningún tipo, vamos a decir, de reclamaciones. ¿Y qué sucede cuando usted llegó, que usted está esperando el cambio de luces para usted cruzar? Eso depende. Si usted está en la Máximo Gómez con 27 de febrero, yo le aconsejo que mantenga los cristales subidos. Porque hasta perros le meten a ustedes ahí por los cristales si le tienen bajito para vendérselo a usted. Y llegan 80,000 vendedores con esos vendedores ambulatorios poniéndole de todo ahí. Y ante cualquier distracción que usted tenga con ellos, entonces viene el limpiador de vidrio que cree que es obligado que usted tiene que limpiar los vidrios. O si no, lo amenaza, le tira la esponja sucia y usted tiene obligatoriamente, después que ellos lo sorprenden, buscar de donde no tiene para pagarle, porque se quedan diciéndole improperio y usted tiene el temor de que le rayen el vehículo porque le han dado un servicio que usted no lo pidió ni lo quiere. Así vivimos nosotros. Y ustedes ven, las autoridades de tránsito ahí, ven todos esos choferes de carro público
sin cinturones, y usted que anda decentemente tiene que andar como cadete en la línea con ellos. Y mucho cuidado con esos agentes de la autoridad de tránsito que no les reconocen ningún tipo de autoridad. Porque la gente se le mete y ustedes ven que sin ningún tipo de respeto, y ya ni siquiera le respetan el uniforme, porque ustedes ven muchas veces civiles que ante cualquier diferencia que tengan con un agente de tránsito, nosotros vemos cómo se ponen a pelear como si fueran dos iguales. Y cuando le digo que pelean como si fueran dos iguales, es porque una autoridad, como su nombre lo dice, autoridad, está para imponer la ley. Y el ciudadano está para respetar la ley. Y nosotros tenemos una reforma policial que ya tiene unos 5 años. Y cuando usted se pone a ver el currículo de esos agentes policiales que salen a la calle con el nuevo sistema policial, son personas que le han dado procesal penal 1, procesal penal 2, o sea, que conocen hasta cierto punto cuando están violando la ley o no. Pero también le dan curso de relaciones humanas, lo tratan psicólogo, relaciones interpersonales, y cuando usted ve todo lo que tienen que estudiar esa gente y la formación que supuestamente tienen, y puede observar su conducta en la calle, le pasa igual que una señora que está en un vehículo. No hay forma de pasar y ella rompe a tocarle bocina al que está adelante, a insultarlo y a decirle de todo. Pero un agente de tránsito ve que dice, el Señor es mi pastor, y habla mucho de Dios, mucho letrero, y le dice, pero venga acá, señora, haga el favor, deme su licencia. No, yo no tengo licencia. Déjeme ver su seguro. No, yo no tengo. O sea, estaba violando todas las leyes. Y en un momento determinado la gente le pregunta, ella le pregunta, ¿y por qué usted me detuvo y me pidió todo eso? Bueno, porque usted tiene mucho letrero de que usted es una persona cristiana y está comportándose con el prójimo como si se tratara de una persona que no fuera cristiana. Entonces me llamó la atención porque un cristiano no debe ser así, y yo veo que usted también anda violando la ley. Eso muchas veces sucede con esos agentes policiales de la reforma. Le enseñan todo, pero se comportan de una manera tan incoherente como si no estuviesen recibiendo la formación académica que realmente se le está dando. Y entiéndase que en estos tiempos le han estado pagando muy bien a los agentes policiales. Señores, miren, en el día de hoy, que es día de los ayuntamientos, 24 de abril, los principales alcaldes o todos los alcaldes hicieron su rendición de cuentas. Y la verdad es que nosotros hemos podido ver que durante este periodo hay una cantidad de alcaldes que han tenido, sin excepción, han tenido una participación bastante notable. Quiero resaltar el buen trabajo que está haciendo en Santo Domingo Este
el pastor Dio Astacio. Y yo recuerdo que cuando puso los furgones, la gente estaba criticando mucho, diciendo que esos furgones en la calle para lanzar los residuos sólidos, que era improcedente, señores. Pero cuando ustedes se ponen a analizar y ver los estudios de la cantidad de residuos sólidos que se va al mar, a las cañadas y las cosas, se da cuenta que es una cantidad asombrosa. Y es por eso que ustedes ven que ahora cuando llueve mucho en el municipio de Santo Domingo Este, no se dan esas inundaciones que habían antes. Ojalá que los demás alcaldes tomen esa muestra de Dio Astacio y se comporten bien. ¿Y qué decir de Carolina Mejía? Bueno, pero hoy se está inaugurando el malecón deportivo. La alcaldesa de la capital está haciendo un trabajo bastante encomiable. Parte de esa infraestructura van a ser utilizadas en los Juegos Panamericanos y la población tiene un lugar donde poder ejercitarse, ver su práctica de deporte, y felicitamos a todos los alcaldes y saludando a Carolina y a Dio Astacio, saludamos y felicitamos a los demás alcaldes que todos han venido haciendo un trabajo encomiable y no pueden quejarse. Porque el gobierno central lo ha ayudado bastante. Porque a los ayuntamientos le corresponde un 10% del presupuesto y ningún presidente ha cumplido con eso en la República Dominicana, pero hay que destacar que el presidente Luis Abinader le está haciendo un gran aporte a los ayuntamientos y que todos han estado quedando bien. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Por una razón muy sencilla. Ustedes recuerdan que cuando hubo la convención interna dentro del PLD, en la última que participó el expresidente Leonel Fernández, ¿por qué perdió de Gonzalo Castillo? Bueno, porque sencillamente Danilo le trajo ese gallito para ponérselo ahí. Y ustedes pudieran decir que aparte del pragmatismo, que de hecho lo tiene Gonzalo como técnico, porque hizo un buen trabajo en obra pública, no lo voy a destratar, pero cuando usted le pone un micrófono al frente, él se vuelve loco, no sabe lo que va a decir, y Leonel es una persona muy versada. Pero los demás candidatos del PLD se replegaron, dijeron, no, espérate, no podemos competir con este hombre, porque el presidente le dio una cantidad de recursos y él contribuyó con las diferentes alcaldías para las pavimentaciones de la calle. Aquí vivimos en una sociedad donde la ciudadanía no tiene un conocimiento pleno cómo deslindar el trabajo de la alcaldía y el de obras públicas, porque va muy entrelazado. A las alcaldías le corresponde hacer las aceras y las pavimentaciones a obra pública. Y el gobierno, a raíz de la venta, o mejor dicho, de la renovación del contrato con la empresa Aerodón, dijo, bueno, vamos a pavimentar todas las calles del país, especialmente Santo Domingo Este. Y usted pasaba por cualquier barrio de Santo Domingo Este que estaba convertido en un lodazal, que había muchos hoyos, que no había asfalto. Y hoy en día usted se siente maravillado porque Santo Domingo Este está asfaltado y tiene sus aceras.
Y cuando una persona tiene un solar o una casa en un lugar sin pavimentación, lleno de piedra, de polvo, de lodo, y le tiran la calle, ¿usted sabe lo que sucede? Que esas viviendas, todas las viviendas hoy en Santo Domingo Este y los solares tienen por lo menos una diferencia en el precio de 1 millón o más de pesos. Entonces eso ha adquirido, hasta cierto punto le ha dado plusvalía. Y esas pavimentaciones ayudan a todos los alcaldes. Y la gente se siente contento cuando tiene su calle pavimentada. Y en eso era que estaban con Gonzalo Castillo. Entonces por eso es que yo le digo que hoy los alcaldes, con esa ayuda que le ha dado el presidente, es igual que una persona que no tiene el impulso para montarse en un caballo y usted le agarra el pie, que él nada más tiene que darle un saltito y con el empujón del pie usted lo coloca en el lomo del caballo. Entonces, los alcaldes en el día de hoy se han lucido en su rendición de cuenta. Y todos, no importa del lugar más recóndito del país que sea, las cosas han cambiado porque ha tenido una ayuda muy fuerte del gobierno central. Yo recuerdo, señores, miren, esa carretera, el cercado Hondo Valle, cuando usted va ahora, esa carretera, el cercado Hondo Valle, que usted ve todo eso pavimentado, y en el mismo Hondo Valle, que eso era mucho lodo, mucho hoyo, mucho polvo, mucho desorden, y todas las calles ahora están pavimentadas. Eso ha cogido un auge bastante grande. Y usted ve que ahora ya usted ve cajeros automáticos de diferentes bancos, usted ve que las heladerías se han instalado, encuentra pizza, usted encuentra todo en todos esos lugares, lo que indica, señores, que nosotros hemos ido avanzando y hemos ido progresando. Esa es la verdad. Así que felicidades a todos los alcaldes hoy en su día, y déjenme decirles que hemos llegado al final, que será el lunes Dios mediante que estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hay una frase de los viernes que ya la he patentizado: pórtense bien, pero si se van a portar mal, recuerden, llámenme por favor. Bye bye.